Buenos días, iglesia, que el Señor los bendiga en esta mañana. Estamos reunidos un domingo más para poder celebrar a Jesús y poder adorarlo y poder escuchar su palabra. Good morning, church. We are here today to worship God, to hear His word, and to pray for one another. It's the first Sunday of the month, so we are going to have communion today. Es el primer domingo de la semana, así que vamos a estar teniendo la Santa Cena el día de hoy para poder recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Also, just a quick reminder, I'm not sure if Pastor Floyd is going to mention this in his sermon, but next Sunday is going to be our congregational meeting here at church. We're going to have an on-site service here next Sunday. Remember to sign up for that, and also those that are not able to attend, you can just be part of the meeting through Zoom. So we are working on that with those technical things, so we are going to have that option available. Recordarles también, hermanos, esta semana que viene va a ser la reunión con toda la congregación. Los que no puedan venir al servicio pueden acceder a través de Zoom. Voy a hablar de eso más en los anuncios, pero solamente para poder dar los anuncios brevemente. So we're going to start with a word of prayer, and then we are going to start our service today. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de venir a tu casa y de poder adorarte y de poder alabarte. Father, we pray this morning that you will be glorified in everything that we do. Father, thank you because for everything that you do in us, Father. And today as we celebrate communion, also help us to remind that sacrifice that you did for us. Padre, te damos gracias en esta mañana, y ahora que vamos a celebrar la comunión también te pedimos que nos ayudes a celebrar lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Father, we love you and we are so thankful for all the things that you do for us, and we pray in the name of Jesus. Padre, te damos gracias por todo lo que tú haces y oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. We're going to start worshiping our great God. Vamos a empezar adorando a nuestro Dios.
Hermanos, buenos días. En esta parte del servicio vamos a ubicarnos en el sermón y espero que el Señor esté bendiciendo su domingo en esta mañana. El título del sermón en esta mañana se llama Demasiada información y vamos a verlo en el libro de Hechos 20. Se está tomando todo el capítulo, pero vamos a condensarlo y vamos a enfocarnos solamente en una porción en la cual vamos a estar reflexionando en esta mañana. If we can go to the next one, please, Lori. Demasiada información. Si usted ve esta foto va a darse cuenta de que hay muchísima información aquí. Y lo que puede suceder es de que esto esté ocasionando, de que hayan muchas personas que al ver esta figura se puedan confundir por demasiada información. Muchas veces lo que sucede es que cuando tenemos demasiada información, esto nos puede abrumar, nos puede, hacer tomar decisiones incorrectas. Y en medio de todo este proceso, nosotros tenemos que, hablando espiritualmente, depender de Dios y ver lo que Dios puede hacer en ese momento. Así que el día de hoy vamos a hablar y vamos a ver cómo es que Pablo tuvo que lidiar con mucha información que llegaba a su vida y de cómo Dios lo ayudó a poder superarla. Así que vamos a leer a Hechos 21 y perdonen hermanos que diga Hechos 20, falta de equivocación, de error, pero Hechos 21 y vamos a centrarnos del verso 10 al verso 16. Y déjenme leerlo rápidamente. 21 del 10 al 16. Dice: llevamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató con él de pies y manos y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, dice, nosotros los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Dice Pablo, me parten el alma. Por el nombre del Señor Jesús, yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Y como no se dejaba convencer, desistimos exclamando, que se haga la voluntad del Señor. Después de esto acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Y algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mansón, donde íbamos a alojarnos. Y este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. El día de hoy vamos a estar viendo cómo es que nosotros podemos, qué debemos de hacer para poder responder cuando tenemos demasiada información. Y esto lo vamos a hacer considerando, ¿no?, cómo podemos saber lo que Dios quiere que yo haga. Vamos a orar antes de poder empezar con el sermón en esta mañana. Padre, te damos gracias el día de hoy y te pedimos, Señor, que estos minutos siguientes puedas usarlo para tu gloria. Que puedas, Señor amado, en esta mañana ayudarnos a entender tu palabra, a tenerla en nuestro corazón, a poder aceptarla, a poder recibirla y a poder practicarla. Te pido, Señor, por las personas que nos están viendo en esta mañana, que esta palabra pueda animarlos y ser de gran bendición para cada uno de ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, dice la palabra en este contexto de Pablo que está recibiendo información de parte de un profeta. Y después de ver, ¿no?, que el profeta le dice una cosa y también las personas que estaban con él le van a decir otra cosa. Y la pregunta es, ¿qué cosa es lo que debo de hacer? Y tenemos que considerar, ¿no?, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Porque Dios quería que Pablo hiciera algo. El discípulo, Dios le revela lo que va a suceder con él. No era algo muy bueno, pero al mismo tiempo también las personas que estaban con él responden a lo que estaban oyendo que Dios le había dicho. Y la pregunta para Pablo es, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo es que puedo agarrar y puedo, hacer en primer lugar lo que a Dios le place, no lo que a mí me place? Y eso fue, creo yo, el corazón de Pablo. If we can go to the next slide, Lori, please. ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere que yo haga? Puedo saber lo que Dios quiere que haga aprendiendo una receta de 5 ingredientes de discernimiento espiritual. El primero se llama alineándonos con Dios. If we can go to the next one, please. Date cuenta, dice, de que Dios quiere que busques su voluntad y lo sigas. Es muy importante esto porque no queremos alinearnos con otras personas y para poder alinearnos con Dios necesitamos discernimiento. If we can go to the next one, please. Y discernimiento es, porque muchas personas pueden preguntarse, ¿qué cosa es discernimiento, pastor? Discernimiento es tener buen juicio.
es poder comprender el plan de Dios, para poder distinguir algo no necesariamente claro o algo obvio, para poder distinguir entre dos o más opciones. Eso es discernimiento, eso es poder tener discernimiento. Ahora, el discernimiento espiritual, if we can go to the next one, please, implica tener la confianza de que Dios, digamos, está ahí, sabe lo que es mejor, y si pudiéramos pedir algún consejo, el consejo de Dios sería el más puro y útil para seguir. Cuando aplicamos el discernimiento espiritual, podemos entender y saber y tener la confianza de que Dios sabe lo que es mejor para mí. Y si Dios sabe lo que es mejor para mí, ¿no? Puedo confiar en lo que es mejor para mí, porque Dios, digamos, va a siempre darme un buen consejo, va a poder, ¿no? Y va a darme un buen consejo porque Dios es puro, Dios es bueno y Dios sabe y quiere lo mejor para mí. Entonces podemos confiar de que Dios puede darme la dirección cuando me siento perdido, cuando me siento abrumado con demasiada información. Y muy probablemente Pablo ejercita discernimiento espiritual para poder entender qué cosa es lo que Dios quería hacer en ese momento. Los hermanos querían que Pablo no fuera a Jerusalén, pero sin embargo Pablo tiene que tomar la decisión. Ok, ¿a dónde voy? ¿A dónde sigo? ¿A quién sigo? Y lo más importante, ¿qué es lo que Dios quiere? Y Pablo tiene que en este momento alinearse con Dios para poder hacer su voluntad. Número 2, el segundo ingrediente del discernimiento. If we can go to the next one, please. Tiene que ver cuando tenemos que ejercer discernimiento cuando tenemos a veces mensajes mixtos. Por un lado hay una cosa, por otro lado hay otra cosa. Tenga en cuenta que recibirá una variedad de mensajes que pueden o no ser la voluntad de Dios para usted. Y esta es la parte donde tenemos que explorar y tenemos que pedirle a Dios dirección y sabiduría, porque muchas veces vamos a escuchar a una persona diciéndonos algo, a otra persona diciéndonos algo, y lo importante aquí, una vez más, tiene que ser qué es lo que Dios nos está diciendo. Y si Dios está diciéndonos algo, ¿cómo es que nosotros podemos someternos a esa voluntad? Nuevamente, vas a escuchar probablemente más de una o dos personas que van a decirte algo, pero tenemos nosotros que agarrarnos de lo que Dios nos dice. Ahora, una pregunta puede ser, entonces, pastor, bueno, ¿Haga va a venir a tocarme la puerta para decirme la voluntad de Dios? Déjame decirte algo. Para nosotros que estamos en Cristo, creemos que Dios ha decidido revelarse, número uno, a través de la creación, ¿no? Romanos 1, el Salmos no dice, ¿no? El salmista, ¿no? Que los cielos declaran la gloria de Dios. Digamos, Dios ha decidido revelarse a través de su creación. Es una revelación general para todo el mundo que pueda conocer que Dios existe, ¿no? Pero hay otra revelación también mucho más específica. Y la revelación específica se da a través de la palabra de Dios y a través de las Escrituras. Hebreos también menciona, ¿no? Que Dios dice, ¿no? Desde antes ha estado revelándose, pero decide revelarse también a través de Jesús. A través de las Escrituras nosotros llegamos a conocer a Cristo, llegamos a conocerlo a Él. Las Escrituras nos revelan quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. La mejor manera de poder, ¿no? Hay muchas voces que nos van a hablar, pero la mejor manera o la única voz que deberíamos nosotros escuchar es la voz de Dios. Y la voz de Dios la escuchamos a través de su palabra. Jesús dijo, ¿no? En los evangelios, ¿no? Dice, mis ovejas oyen mi voz, y no solamente dice oyen mi voz, pero también me siguen. Y esta es una característica muy importante de una oveja de Dios, es que no solamente la oveja oye, porque todo el mundo oye, todas las ovejas pueden oír, ¿no? Pero las ovejas que pertenecen a Dios no solamente oyen, sino también las ovejas de Dios también siguen la voz de su maestro. Es muy importante que nosotros recordemos esto. If we can go to the next one, please. En Hechos 21:4 encontramos lo siguiente, dice, allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos por medio del Espíritu, dice, exhortaron a Pablo para que no subiera a Jerusalén. Es interesante, ¿no? Le pedían, Pablo, por favor, no vayas a Jerusalén porque ahí van a, digamos, a arrestarte, a matarte. If we can go to the next one, please. Pero sin embargo, Pablo no, digamos, se detiene solamente a escucharlos a ellos. Y eso es lo que pasa, hermanos. Cuando más tiempo tú eres cristiano, cuando más tiempo estás caminando con el Señor, más a menudo encontrarás mensajes contradictorios de personas que conocen o que profesan ser cristianos. Y algunos de ellos son personas que usted sabe y confía.
¿no? Y esto es algo crítico acá porque a veces este proceso es bien confuso. Algo que siempre comparto, ¿no? Por ejemplo, yo cuando conocí al Señor, ¿no? Tomé una decisión radical. Una de ellas fue, por ejemplo, el hecho de agarrar y dejar de escuchar música secular, música del mundo. Y destruí mis digamos, ¿no? las colecciones de CDs, de discos, y dejé de agarrar, digamos, de poder escuchar música del mundo. Pero después, digamos, cuando vengo a Cristo y comienzo a escuchar música cristiana, llego a conocer personas o llego a conocer hermanos, ¿no? que escuchaban música secular. Y evidentemente, ¿no? La Biblia no dice, ¿no? Oh, el que escucha, no sé, a Shakira, o el que escucha, no sé, no se va a ir al infierno. Pero sí la Biblia nos dice, digamos, y nos da claridad acerca de cómo es que nosotros debemos de ejercitar nuestra libertad, por así decirlo, con prudencia. Pero lo cierto es, y a lo que quiero ir con esta pequeña historia, es que para mí resultó muy confuso, porque por un lado era tomar una decisión radical por Cristo para poderlo seguir, pero por otro lado miraba a otros cristianos que decían ser cristianos, pero que estaban escuchando, pues, no sé, a Shakira, o que estaban escuchando, no sé, a cualquier cantante de reggaetón para, digamos, efectos de esta ilustración que estoy haciendo. A lo que voy con esto es de que muchas veces puede ser confuso, sobre todo cuando caminamos y estamos, digamos, explorando, o no explorando, pero cuando estamos caminando en nuestra fe, y de repente hay personas que de repente no toman una posición en la cual deberían de caminar cada vez más cerca con Cristo. Recuerdo también que cuando era joven, ¿no? Muchos jóvenes paraban pues saliendo de una relación con una novia y metiéndose con otra novia y saliendo con un chico y después con otro muchacho. Y yo particularmente tomé una decisión de no tener novias, ¿no? hasta que me casara. De repente era una decisión, muchos me decían radical, extremista, eres un legalista, pero lo cierto era de que no encontraba provecho en cuanto, digamos, el hecho de estar jugando con las citas y con tener una novia aquí y una novia allá. Pero lo que sí puedo decir es que fue confuso esa parte, porque nuevamente había muchas voces y es difícil encontrar dirección. Pero algo que Dios trajo a mi corazón fue la convicción de que yo tendría que guardarme para mi esposa, ¿no? Y por 5 años, esto es algo que también lo paro diciendo en la iglesia, no tuve novia, sino que esperé hasta que Dios envió a la persona indicada. Ahora yo sé, oh, pastor, usted es legalista, usted... pero lo cierto es que, nuevamente, esta parte es muy importante, es confuso, ¿no? Y yo he aprendido de que cuando escucho demasiadas voces es mejor escuchar a Dios. ¿Y cómo escucho a Dios? A través de su palabra, ¿no? Algo que siempre me decían, ¿no? Nunca, no te unas a yugo desigual. Y sobre todo para los jóvenes que quieren no siempre irse a ser, digamos, ¿no? misioneros tratando de alcanzar personas que no son cristianas. Y lo cierto es, y también habían personas, ¿no? que decían, no, sí está bien, puedes agarrar y salir con personas del mundo. Pero lo cierto es de que eso tiene una consecuencia. Jesús mismo lo dijo, no te puedes unir a yugo desigual. ¿Qué compatibilidad tiene la luz con las tinieblas? ¿No? Yo sé mucho, legalista, que esto, que el otro, pero hay cosas donde Dios es claro y se tiene que seguir lo que Dios dice. Prefiero escuchar a Dios que escuchar al hermano o a la hermana que me está diciendo, no, está bien, no hay problema, Dios entiende. No. Es mejor escuchar la voz de Dios, y vas a escuchar mejor la voz de Dios cuando estudies más la palabra de Dios, cuando memorices más las escrituras, cuando estudies más la palabra de Dios. Por eso es importante. Nuevamente, esta parte es muy crítica al momento de discernir la voluntad de Dios, porque vas a escuchar por todo lado, aún de personas que dicen ser cristianas y no te están dando un consejo cristiano, no te están dando un consejo que está basado en la palabra de Dios. Esta parte es muy, muy importante. If we can go to the next one, please. Santiago 1:5 dice lo siguiente: si alguno de ustedes dice le falta sabiduría, ¿a quién le pedimos? ¿Al compadre, a la comadre? ¿A quién se lo pedimos? Se lo pedimos a Dios, dice Santiago, ¿no? Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Eso es algo muy, muy importante que tenemos que hacer. If we can go to the next one, please.
En Hechos dice la palabra, pero al cabo de algunos días, dice, partimos y continuamos nuestro viaje, y todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. If we can go to the next one, please. Y luego de despedirnos, dice, subimos a bordo y regresaron, dice, a sus hogares. Había mucha gente que estaba con Pablo y probablemente ellos les estaban diciendo, Pablo, no te vayas, no, Pablo, no, pero sin embargo Pablo tenía que seguir la voluntad de Dios, y eso es algo muy importante que tenemos que reconocer. If we can go to the next one, please. El ingrediente número 3 tiene que ser con lo que las personas van a hacer. Date cuenta, dice, que las personas exigentes pueden brindar información útil durante el proceso, pero no necesariamente la última palabra de Dios para ti. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de decir este principio? Número 1, de que hay personas que de repente pueden ser muy, muy fuertes, de repente de un temperamento fuerte, y que de repente tú respetas y le pides un consejo, y esa persona te da un consejo para que tú puedas agarrar y puedas entender lo que Dios está tratando de hacer. Pero también tienes que darte cuenta que esa persona no es Dios, y que esa persona, como cualquier ser humano, puede también cometer algún error. Eso es muy importante, ¿no? Que no necesariamente no digas, oh, esta persona tiene la última palabra. Pero la última palabra siempre la va a tener Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nosotros tenemos que entender es de que tenemos que esperar siempre en Dios, orar, seguir consejos de personas piadosas, lo cual es bueno. Si son consejos bíblicos es bueno, pero recuerden, ¿no?, de que muchas veces personas pueden equivocarse. Hay personas en mi vida a las cuales yo he respetado mucho y a veces me han dicho cosas que nunca han sucedido. Y no estoy hablando de profecías, pero hablo de repente de cosas que me decían, ¿no?, que probablemente esto iba a suceder y nunca sucedía. Es bueno, hermanos, tener y dejar esta parte, ¿no?, y entender sobre todo que las personas nos pueden decir muchas cosas. Y es lo que estaba sucediendo con Pablo, ¿no? Estas personas les estaban, dice, exhortando en el Espíritu, dice los primeros versos de Hechos. Y después vemos, ¿no? Si bien es cierto, Ágabo no dice nada, porque Ágabo simplemente le dice, el Espíritu de Dios dice esto, ¿no? Dios, no, así te van a atar. Ágabo no le da ninguna información adicional. Ágabo, es más, simplemente comunica lo que Dios le dice. Ágabo no da una opinión, no le dice, no le sugiere nada a Pablo. Es interesante esto. Ágabo simplemente dice, yo que tengo un mensaje para Dios, vas a estar atado así te van a llevar a Jerusalén. Pero no dice nada más. Y sin embargo, las personas que escucharon lo que Ágabo estaba diciendo, lo que hacen es, Pablo, no vayas a Jerusalén, te van a matar, que esto, que el otro, que Pablo, no. ¿Qué cosa haces en ese momento? Oh, Dios me dice esto, los hermanos están haciendo esto, ¿qué hago aquí? Eso es algo muy importante que se tiene que reflexionar, porque esas personas, yo creo que los hermanos que estaban con Pablo estaban llenos del Espíritu, estaban aprendiendo la palabra, Pablo les estaba enseñando, estaban sirviendo a Dios, eran personas piadosas, pero sin embargo no tienen la última palabra. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene siempre la última palabra. If we can go to the next one, please. Hechos 21, 10, 11 dice, llevamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo, ¿no?, lo que les estaba mencionando. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera traerán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. If we can go to the next one, please. Verso 22. ¿Qué vamos a hacer? Dice, sin duda se van a enterar de que has llegado, por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Le están hablando a las personas que están alrededor. Aquí hay entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte. If you can go to the next one, please. Slide number 22. Si seguimos leyendo el verso 22, dice, llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vienes en obediencia a la ley. If we can go to the next one. Si bien Ágabo en realidad no le dio ningún consejo a Pablo sobre qué hacer, los otros cristianos sí lo hicieron. Cuando escuchamos esto, dice, nosotros y la gente, dice, le suplicamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. If we can go to the next one, please. Pero acá mire la parte importante de cómo responde Pablo. Pablo dice, no, ¿por qué lloran? En primer lugar, me están afectando porque me duele lo que ustedes están haciendo.
Por el Señor Jesús, dice Pablo, recuerda Pablo, ¿no? Estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino también a morir. Suena muy fácil leerlo, hermano, ¿no? Muy fácil leerlo, pero difícil vivirlo. O sea, date cuenta que Pablo está diciendo literalmente, yo estoy dispuesto a morir por mi Señor Jesús. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi Señor Jesús. Y es algo honestamente de que a veces muchos de nosotros no queremos, porque queremos la parte no cómoda del seguir a Cristo, queremos la parte simple, sencilla, queremos la parte fácil de seguir a Jesús. Pero metámonos en el texto y reflexionemos en lo que Pablo está diciendo. Él está literalmente firmando su carta de muerte, porque lo que él va a hacer al continuar con esto es lo que es exactamente le está diciendo Ágabo, de que te van a atar y te van a entregar a los gentiles. Pero Pablo simplemente dice, ok, yo no me dejo convencer. Lucas está diciendo, como no se dejaba convencer, desistimos. O sea, ya no le presionaron porque Pablo estaba determinado. No, yo voy a hacer esto. Que haga, dice, la voluntad del Señor, que se haga la voluntad del Señor. Y después de esto acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Qué bonita manera de cerrar, ¿no? Que se haga la voluntad del Señor. Y a veces es algo que nosotros tenemos que recordar, que no se haga lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad, pero que se haga la voluntad del Señor. Y esta es la misma frase que Jesús dice al momento en el cual Él está en el huerto de Getsemaní orando. Y es interesante, ¿no? que Jesús lo diga después de orar, porque creo yo que cuando oramos a Dios, siempre buscamos en nuestra oración que el Señor haga su voluntad. Es algo, digamos, que todo cristiano debería de anhelar, no que se haga lo que yo quiero, pero que se haga la voluntad del Señor. Es muy importante, iglesia, no olvidar ello. If we can go to the next one, please. Filipenses 1, 9, 10 dice, y esta es mi oración, para que tu amor abunde cada vez más en conocimiento y profundidad de conocimiento, para que puedas discernir lo que es mejor y puedas ser puro e irreprensible hasta el día de Cristo. Pablo no solamente pone esto, digamos, como digamos, una frase en una oración, sino que también Pablo lo está viviendo en el día a día. If we can go to the next one, please. Punto número 4, un proceso complejo. Darse cuenta de que el proceso del discernimiento puede ser complicado. No es algo sencillo, hermano, entender la voluntad de Dios. If we can go to the next one, please. Y acá hay una analogía acerca del béisbol. ¿Cuáles son los lanzamientos más difíciles para la mayoría de bateadores? Son las que tienen, digamos, ¿no? Cuando lanzan la pelota, ¿no? A veces lo lanzan en curvas, a veces le hacen un efecto para que no vaya directamente a la persona que está haciendo el bateo. If we can go to the next one, please. Vivimos en un mundo que nos arroja muchas bolas curvas y bolas de nudillos, que no son lanzamientos fáciles. Y tenemos nosotros que aprender a vivir con ellos, y por eso necesitamos entender que todo el proceso es complejo, es difícil, es complicado, no es algo sencillo. If we can go to the next one, please. Y Pablo lo va a decir, o Lucas lo va a explicar aquí, dice, ¿no? Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente, y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo. Y todos los ancianos estaban presentes, y después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Y we can go to the next one. Al oírlo, dice, alabaron a Dios, y luego le dijeron a Pablo, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles, y les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. Y we can go to the next one, please. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación, paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza, y así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. ¿No? If we can go to the next one, please. La palabra dice, ¿no? Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Pablo miraba el ministerio con mucha astucia, tratando de poder cumplir la misión que Dios le había dado.
Primera de Corintios 9:22 dice, me he convertido en todo para todos los hombres. ¿Para qué? Por todos los medios sea posible, pueda salvar a algunos. Hago todo esto por el bien del Evangelio. La misión, Pablo la estaba encarnizando, la estaba haciendo real. Y eso es algo muy interesante que el apóstol hace aquí. If we can go to the next one, please. Al día siguiente, dice, Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos, y luego entró en el templo para dar aviso de la fecha que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. If we can go to the next one, please. Jesús dice esto, es algo que lo había mencionado ya. El que escucha mis palabras y no los pone en práctica, dice, es un tonto. Pero el que escucha mis palabras y las pone en práctica es sabio. Las personas nuevamente nos van a dar su opinión y nos van a decir muchas cosas, pero tenemos que entender de que finalmente no nos hacemos sabios por poner en práctica la palabra de otras personas. Nos hacemos sabios cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Si Dios te está diciendo algo, te está revelando algo a través de su palabra, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por ponerlo en práctica. Porque este ejemplo de Mateo 7 es el ejemplo del constructor. ¿Cómo edificamos nuestra vida? Para tener sabiduría, tenemos que escuchar la palabra de Dios y no solamente escucharla, vivirla, practicarla, porque solamente de esa manera podemos edificar en la roca inamovible que es Jesucristo. If we can go to the next one, please. Y por último, el quinto ingrediente tiene que ver con la comunión con Dios, darte cuenta de que Dios quiere que disciernas su voluntad directamente mediante su Espíritu en comunión con la tuya. No vas a poder discernir nada si estás, pues, no sé, teniendo más tiempo o invirtiendo más tu tiempo en otras cosas. Tienes que invertir tu tiempo en Dios, venir a Él, tener comunión con Él. Pastor, ¿qué cosa es comunión con Dios? Es separar un tiempo para estar con Él. Durante el día, durante la mañana, durante la tarde, poder invertir un tiempo en el cual tú puedas venir a la palabra, escucharla, reflexionar en ella, leerla, poder, digamos, escudriñar la palabra, tener un tiempo de oración, tener un tiempo a solas con Dios. Yo sé, es difícil para los papás, las mamás, para los que paran muy ocupados, pero sin embargo es necesario poder implementar eso en nuestra vida. If we can go to the next one, please. Dice la palabra en Marcos 13:9. Pero ustedes, dice, cuídense, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas por mi causa. Comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. If we can go to the next one, please. Pero primero tendrá que predicarse, dice el Evangelio, a todas las naciones, y cuando los arresten y los sometan a juicio, y no se preocupen de antemano por lo que le van a decir, solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo de Dios. Es interesante, ¿no? El Espíritu Santo es el que va a hablar. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para nuestra vida. If we can go to the next one, please. El Espíritu Santo, dice, nos va a ayudar. Cuando nos preguntamos sobre las grandes decisiones que tenemos ante nosotros, Dios conoce el camino para ti y para mí, y no solamente para ti y para mí, pero también para nuestra iglesia. Y su Espíritu Santo está en medio de nuestras preguntas de discernimiento. Es algo nosotros que tenemos que confiar. Dios es el que nos dirige, ¿no? Romanos 8 dice, ¿no?, de que el Espíritu de Dios dirige a los hijos, se intercede por ellos, dice, aún con gemidos indescriptibles, dice. Jesús también dice algo en Juan 16. If we can go to the next slide, please. Pero te digo la verdad, dice, y es por tu bien, de que yo me vaya. Y a menos que me vaya, dice el consejero, no, el Espíritu Santo, no vendrá a ti, pero si voy te lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá, dice, al mundo de la culpa, no, del pecado, con respecto al pecado, la justicia y el juicio. Es el Espíritu de Dios que trae la convicción, nos hace ver las cosas que estamos haciendo mal y nos pone, digamos, en dirección a Cristo, nos ubica en dirección a Jesús. Eso es importante recordar ello. If we can go to the next one, please. Y aquí están los textos de Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo, dice, testifica con nuestro espíritu, ¿no? El Espíritu de Dios testifica con nuestro espíritu. ¿Qué cosa quiere decir eso, pastor? De que nos está dando, digamos, la convicción a nuestro corazón. Romanos 8:26 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Hay áreas débiles en tu vida, hay áreas débiles en tu corazón. Déjame decirte algo, el Espíritu de Dios
es el que está ahí para poderte ayudar, para poder salir adelante. If we can go to the next one. Asimismo, dice, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede, dice, por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26. El siguiente verso dice, if we can go to the next one, dice la palabra, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Muy interesante, ¿no? Lo que el Espíritu de Dios hace, lo que Dios hace a través de su Espíritu para podernos guiar y llevar hacia Él. If we can go to the next one, please. Dios quiere que discierna su voluntad directamente con Él mediante su Espíritu en comunión con la tuya. El discernimiento comienza con tu tiempo sentado a los pies de Jesús cada día, escuchando, aprendiendo y siendo llenos de su Espíritu. If we can go to the next one, please. The next one. Dios te ama y lo hará, darte dirección. Él no te va a lanzar bolas curvas o bolas de nudillos, Él te va a guiar por senderos rectos, Él te va a dar dirección. Muy importante afirmar eso. Pero pastor, ¿cómo puedo hacer para poder, digamos, no entender los senderos? Mira lo que dice Proverbios. If we can go to the next one, please. Proverbios dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Cuántos de nosotros nos choca a veces? No, yo confío en mi inteligencia, yo soy súper inteligente, yo sé lo que va a suceder, yo soy capaz, yo soy muy sabio. Pero lo cierto es que Dios dice, no confíes en tu propia inteligencia, sino confía en el Señor. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué cosa quiere decir todos tus caminos? Quiere decir en cada área de tu vida. En cada área de tu vida financiera, tu vida espiritual, tu vida familiar, tu vida matrimonial. En cada área de tu vida tienes que reconocer a Jesús. Y si lo haces, dice la palabra, Él va a allanar tus sendas. Él las va a hacer, digamos, ¿no? Más caminable. Va a poder, digamos, estar contigo para poder caminar a través de esas sendas. If we can go to the next one, please. Mira lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 42, verso 16. Dice, conduciré a los ciegos por caminos desconocidos. Los guiaré por senderos inexplorados y ante ellos convertiré en luz las tinieblas y allanaré los lugares escabrosos. Esto haré y no los abandonaré. Miren qué interesante, no hay lugares escabrosos, hay lugares que son difíciles de caminar, pero Dios dice, yo los voy a allanar, yo los voy a, digamos, ¿no? Los voy a hacer mucho más fáciles para que ustedes puedan caminar, ¿no? Voy a convertir luz los que antes era tiniebla. Cuando dejamos que Dios obre en nuestra vida y nos dejamos guiar por Él, es lo que Dios hace, es lo que Dios hace en nuestro corazón. If we can go to the next one, please. Los caminos torcidos, Lucas 5 dice, se volverán rectos y los caminos difíciles serán suaves y todas las personas verán la salvación de Dios. Muy importante, miren lo que Jesús dice, ¿no? Los caminos torcidos se volverán rectos. ¿Cuántos caminos torcidos hemos estado nosotros transitando? Y Dios los ha enderezado. Dios ha enderezado nuestra vida. If we can go to the next one, please. Acá viene la parte del resumen del sermón. ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere que haga? Número 1, alineamiento con Dios. Date cuenta de que Dios quiere que busques su voluntad y que tú lo sigas. Número 2, entender de que van a haber mensajes mixtos. Tenga en cuenta que recibirá una variedad de mensajes que pueden o no ser la voluntad de Dios para usted. Número 3, parte de las personas, date cuenta de que las personas exigentes pueden brindar información útil durante el proceso, pero no necesariamente tienen la última palabra de Dios para ti. If we can go to the next one, please. Número 4, un proceso complejo, darse cuenta de que el proceso de discernimiento puede ser complicado. Y por último, número 5, comunión con Dios. Date cuenta de que Dios quiere que disciernas su voluntad directamente mediante su Espíritu en comunión con la tuya. If we can go to the next one, please. So, ya sabes, cuando tu vida esté con demasiada información,
Dios puede ayudarte a allanar toda esa información mostrándote la voluntad que Él tiene para tu vida. Vamos a orar y de esa manera estamos cerrando el sermón. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en un mundo tan obsesionado con la información, con tener datos, a veces es tan abrumador lidiar con todo ello. Y sobre todo, Padre, cuando queremos entender tu voluntad y lo que tú quieres para nosotros. Yo te pido, Señor, en esta mañana, ayúdanos. Ayúdanos a poder, Señor amado, entender lo que tú quieres para tu iglesia, para cada uno de nosotros. Y, Señor, oro para que esta palabra pueda ayudar a mis hermanos que cuando estemos pasando esos momentos de dificultad podamos entender lo que tú quieres hacer y lo que solamente tú quieres hacer. Te damos las gracias el día de hoy y, Padre, oramos dándote la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Brothers and sisters, in this part, I just want to lead communion with all of you. Again, it's very sad that we are not going to be able to take communion together, but that is something that I really miss, having the whole body of Christ here at church in order to celebrate that. But if you have a piece of bread and a grape juice, I would like to invite you to be part of this, because this is something that Christians do because we remember what Jesus did for us. So if you can do that, if maybe you don't have the elements right now, please pause the video and then you can just go and grab them and then you can resume the video. Hermanos, en esta parte queremos tomar la comunión, la Santa Cena. Esto es algo que honestamente extraño de poder hacerlo con toda la iglesia, porque es algo que como creyentes hacemos y esto nutre nuestro corazón mientras seguimos a Jesús. Así que si no tiene los elementos, un pedazo de pan y jugo de uva, puede usted hacer una pausa y podemos esperar, ¿no? Y después, cuando tiene el pan y el jugo, puede usted poner play otra vez para poder hacer la comunión, ¿no? La Santa Cena juntos. So I want to read scripture in 1 Corinthians chapter 11. We're going to read from verse 23. And it says, I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. So we're going to take the bread and we're going to eat it. Vamos a leer ahora en español. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi pan, mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Puede comer el pan, hermano. Padre, gracias por el cuerpo de Jesús, ofrecido por nuestras transgresiones y nuestros pecados. Te pedimos en esta hora que, Señor, nos ayudes a reflexionar en esa importancia. Te damos las gracias por el cuerpo de Cristo ofrecido por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. We will read now from verse 25. It says, in the same way, he took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Voy a leerlo en español ahora. Verso 25. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. We're going to drink the cup now. Father God, thank you for sending your only Son, your beloved Son, to earth, to offer him for our sins.
Jesus, thank you for your willingness to take the cross and offer your life for us. I pray that you will help us as we walk on earth to represent you, to live for you. And Holy Spirit, help us and lead us to Jesus and help us to grow. Help us in our weaknesses. Father, thank you again for the best gift that we could ever receive, which is Jesus. Padre, gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias por enviar a tu Hijo unigénito y entregarlo por nuestros pecados. Gracias por que a través de Jesús podemos encontrar esa redención. Y mientras caminamos en esta tierra, ayúdanos a vivir conforme al sacrificio de tu Hijo. Te damos las gracias en esta mañana y oramos dándote la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Father, we pray in the name of Jesus. Amen. Dios te bendiga. God bless you.